En algunas ocasiones, sucede que algunos fármacos o sustancias tienen un alto potencial terapéutico, pero en contraparte también pueden demostrarse muchos efectos adversos del mismo, por lo cual hay que sopesar muy bien su uso en la práctica clínica o no. Este es el caso de la protinina, un fármaco hemostático que prometía tener unas grandes cualidades dentro de su aplicación clínica. Sin embargo, en el estudio de 2007, BART en Canadá, se demostró que este fármaco poseía unos efectos adversos más crecientes que su propio efecto terapéutico, por lo cual acabó en desuso la protinina. Sin embargo, la misma se recuperó su interés durante la pandemia de la COVID-19. Y fue justamente en España donde un estudio realizado en conjunción por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM y la propia Universidad de Castilla-La Mancha, demostró que la protinina mejoraba la calidad de los pacientes y disminuía el tratamiento en aquellos que eran sometidos a cirugías cardíacas durante la propia pandemia. De ahí se volvió a retomar el interés por la protinina. La protinina es un fármaco que pertenece a la familia de los hemostáticos, también conocidos como antifibrinolyíticos y antihemorrágicos. La protinina, hasta hace muy poco, era un fármaco que estaba en desuso, ya que en el estudio clínico conocido como BART y realizado en Canadá en el año 2007, se demostró la alta adversidad que tenía la aprotinina en contra del beneficio terapéutico que ofrecía como fármaco hemostático, por lo cual su uso fue decayendo progresivamente hasta el final de la pandemia de la COVID-19, donde en el año 2022 el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, el SESCAM, junto con la propia Universidad Autonómica, demostró que la protinina tenía, aparte de su función como hemostático, una función antiviral, es decir, podía servir para evitar una cronicidad de los pacientes afectados de la COVID-19, especialmente en los estadios de tipo moderados a graves. Pero aún así, la protinina, el poco uso que sigue teniendo en la actualidad, se redirige hacia su efecto hemostático. La protinina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Trasilol. Y la protinina está compuesta de alrededor aproximadamente de unos 58 aminoácidos de tipo residuales, los cuales forman un polipéptido. Aunque la protinina, su uso está cayendo en desuso y habiendo ciertos estudios que le dan algo más de relevancia, la protinina se ha utilizado solamente para el tratamiento y la prevención de hemorragias masivas durante ciertos procedimientos donde el riesgo de sangrado es bastante alto, por lo cual la protinina se utiliza especialmente en las intervenciones quirúrgicas de tipo cardíacas, como por ejemplo en los bypass coronarios, en grandes cirugías cardíacas, así como los propios trasplantes de corazón, y también se utiliza cuando hay sangrados importantes o se prevén sangrados importantes en la intervención quirúrgica, así como cuando hace falta un aporte compensatorio de sangre, es decir, en las transfusiones sanguíneas.
una de las causas, por no decir la principal causa por la cual la proteína dejó de utilizarse a partir del año 2007, fue porque la proteína puede causar alergia en el paciente. Es decir, el cuerpo señala como extraño y potencialmente peligroso a la propia proteína, por lo cual la ataca, crea reacciones inmunes dentro del organismo hacia la proteína, por lo cual esta fue la principal característica que se demostró en el estudio o ensayo clínico BART de 2007 en Canadá. Y ahora sí, la proteína no se utiliza tanto en la propia alergia a la misma como cuando se detectan que hay IgG específicas, es decir, hay anticuerpos específicos contra la proteína, lo cual ya da una idea de que el cuerpo puede generar una reacción inmune hacia la propia proteína. O ha habido antecedentes del uso de la proteína 12 meses, un año antes. Y de todas las precauciones de la proteína, debemos de realizar un estudio de anticuerpos o inmunoglobulina de tipo G para saber si el cuerpo reconoce a la proteína y la puede atacar. Se recomienda hacer dosis de prueba para de nuevo saber si el cuerpo va a generar unas reacciones inmunitarias a la proteína o si el cuerpo puede aguantar a la misma. Ya que es un fármaco que se utiliza solamente en ámbitos quirúrgicos, hay que tener al paciente bien preparado, así como intubarlo si es necesario, es decir, tener medidas de soporte vital avanzado en primera línea. Por supuesto, hay que vigilar la anticoagulación del paciente y mantener unos buenos niveles de la misma tras la administración de la proteína. Recordamos que la misma es un hemostático, es decir, es un antifibrinolítico. Evita que el cuerpo pierda sangre mediante el favorecimiento de la coagulación o de las cascadas de coagulación. Y también se demostró en el estudio PARC de 2007 en Canadá que la proteína tenía cierta interacción con el sistema nefrológico, es decir, podía provocar alteraciones renales. Y luego decir que la proteína, su mayor adversidad es que puede provocar alergias, por lo cual siempre hay que tener de nuevo en primera línea un equipo de soporte vital avanzado por si fuese necesario. El mecanismo de acción de la proteína es algo complejo, pero debemos de centrarnos especialmente en que la proteína como polipéptido es un inhibidor de las sustancias conocidas como las proteasas. ¿Qué son las proteasas? Las proteasas son sustancias orgánicas que en su mayoría se dedican a degradar proteínas, es decir, a que las propias proteínas las degradan en moléculas más sencillas, como por ejemplo en aminoácidos. En este caso, la proteína es inhibidora de 3 proteasas específicas: la tripsina, la plasmina y la calicreína. ¿Qué tienen en común estas 3 proteasas? Que se encargan de la disolución de los trombos, de los coágulos en la sangre. Recordamos que la plasmina y la calicreína son las principales proteasas del cuerpo humano naturales, es decir, son proteínas, o mejor dicho, son enzimas que degradan a las proteínas de la coagulación. Son fibrinolíticas. Es decir, si la proteína inhibe a estas enzimas, a estas proteasas, la proteína consigue que el coágulo no se disuelva y que se formen las cascadas de coagulación, por lo cual se evitan las pérdidas sanguíneas, especialmente
a gran escala, como por ejemplo en las cirugías cardíacas, donde se prevé una cuantía sanguínea de pérdida bastante grande. Y la proteína tenemos que saber que en los viales en los cuales se presenta, que suele ser de unos 50 mililitros, hay aproximadamente unas 500.000 unidades inhibitorias de calicreína. La vía de administración más usual de la proteína es la vía parenteral, especialmente de tipo intravenosa, tanto periférica como central. Aunque debido a que la proteína suele crear bastante adversidad y se requiere una dosis de prueba antes de empezar su establecimiento terapéutico en perfusiones, es muy importante recordar que los viales, de nuevo, como hemos mencionado en el apartado anterior, traen una dosis aproximada de 500.000 unidades inhibitorias de calicreína en 50 mililitros, que es la presentación más habitual de la proteína, bajo su nombre comercial, es decir, como el Trasilol. La posología más común de la proteína sigue un protocolo específico, el cual no cambia, ni siquiera en aquellos procedimientos que puedan diferir dentro de las intervenciones quirúrgicas. Puede ser un bypass coronario, puede ser un trasplante de corazón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con la dosis de proteína es que se requiere una dosis de prueba para saber si el paciente puede presentar alergia a la proteína o no. Esta dosis de prueba consiste en administrar 10.000 unidades inhibitorias de calicreína en 10 minutos. Si vemos que el paciente se encuentra bien y que no presenta ningún signo de alergia o evidencia a la misma de la proteína, es decir, si no hay complicaciones, comenzaríamos con una dosis de inicio en perfusión de 1 a 2 millón de unidades inhibidoras de calicreína a pasar en unos 20 o 30 minutos. Y de ahí, el sistema artificial que utilicemos para la irrigación y mantenimiento de la intervención quirúrgica cardíaca, iremos añadiendo de 1 a 2 millones de unidades inhibitorias de calicreína si precisase. Y teniendo en cuenta que en una intervención quirúrgica con la proteína no hay que superar el máximo de 7 millones de unidades inhibitorias de calicreína. Como máximo 7 millones, ninguna más. Y en la perfusión de proteína, si utilizamos una perfusión como tal, añadiremos desde 250.000 a 500.000 unidades inhibitorias de calicreína mientras dure la intervención quirúrgica, pero siempre sin pasar de los 7 millones de unidades inhibitorias de calicreína totales. Y es muy importante realizar la dosis de prueba antes de iniciar la propia perfusión con la proteína. Es importante saber si el paciente presenta alergia a la misma o no. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la proteína con el resto de la farmacología existente, no hay mucha información sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no, o en terapia ENI con la proteína, debido a que esta solamente se ha utilizado en solitario. Se ha evitado su uso a toda costa con otros fármacos. Y dentro de las interacciones es más que evidente decir que la proteína tiene antagonismo con las sustancias conocidas como los fibrinolíticos, es decir, con las propias sustancias proteasas en sí.
que pueden ser naturales, como por ejemplo la plasmina o la calicreína. También pueden ser orgánicas, como la uroquinasa o la estreptoquinasa. Y también tenemos los fibrinolíticos de tipo sintéticos, como puede ser la alteplasa, la betaplasa o la tenecteplasa. En cualquier situación, los fibrinolíticos no se deben de administrar a la vez con la aprotinina por interacción mutua y anulación entre ambos. En el estudio BARC canadiense de 2007 se dejó bastante en evidencia y contrastado que el mayor efecto adverso de la proteína era la generación de alergias o anafilaxias a la misma, es decir, el cuerpo reconoce como extraño a la proteína y lo ataca, creando reacciones locales que pueden llegar a ser incluso hasta sistémicas. Pero aparte de ello, la proteína también puede tener otros efectos adversos que se han ido documentando poco a poco, como por ejemplo la aparición de dispepsia y dermatopatías, especialmente flebitis y tromboflebitis si se extravasa del sistema de infusión. También puede crear hipotensión arterial, muy importante teniendo en cuenta en las monitorizaciones de las intervenciones quirúrgicas cardíacas. También puede generar cuadros de trombosis, ya que la proteína, como hemostático que es, inhibe la disolución de los coágulos, es decir, inhibe la fibrinólisis, por lo cual el cuerpo es más fácil que algún trombo se cuele por donde no deba y genere episodios trombóticos o embólicos. Y a nivel cardíaco puede crear infartos agudos de miocardio, así como también insuficiencias cardíacas. A nivel renal se ha demostrado que la proteína puede generar oligurias, así como insuficiencias renales agudas. Y por supuesto también puede generar coagulopatías, por lo cual es muy importante que después de una intervención quirúrgica cardíaca en la que hayamos utilizado la proteína, se recomienda utilizar una anticoagulación pero muy estricta, siguiendo los protocolos del cuadro especialista de la hematología. Por ejemplo, con algún anticoagulante como puede ser la heparina o puede ser con el acenocumarol, con el Sintrom. Y en el embarazo y la lactancia, la proteína tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando su beneficio en contra del riesgo durante la gestación, durante la lactancia y en el propio lactante, aunque es preferible evitarla más por el riesgo de generar anafilaxias o alergias en cualquiera de las situaciones. Por último, nos queda decir que la proteína, dentro de los ámbitos de dedicación y técnicas continuas de reemplazo renal, no se dispone de información sobre si es un fármaco o sustancia que se realiza o no. Y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Aunque eso sí, recordamos que la proteína se ha demostrado que puede tener daño renal, puede provocar daño en los riñones, por lo cual en aquellos pacientes con nefropatías su uso será muy cauto, incluso a evitar si es posible. De nuevo decir que la proteína, ya que se utiliza en los ámbitos quirúrgicos, es muy importante tener siempre a mano material de soporte vital avanzado, es decir, un carro de paradas, por si hiciera falta y bien cerca. Y, de nuevo, también recordar que el protocolo de administración de la proteína en su dosis siempre hay que respetar los pasos uno por uno. No hay que obviar ninguno. Se comienza con la dosis de prueba. Si el paciente no demuestra o no tiene alergia a la proteína, se sigue con la dosis de inicio. Si el paciente tiene conectado un sistema artificial, será donde
se vayan administrando los bolos de aprotinina que sean necesarios, al igual que en la perfusión, y sin superar el máximo de los 7 millones de unidades inhibitorias de calcreína. Y las razones por las cuales cayó en desuso, aunque últimamente ha despertado un poco más de interés, especialmente en el ámbito antiviral, fue por la falta de evidencia en su uso clínico, las reacciones adversas, especialmente la alergia, que ha demostrado durante los pocos estudios y ensayos, especialmente en el realizado y evaluado el año 2007 en Canadá bajo el nombre de BAR.